Entonces, estábamos hablando de lo que es la recuperación de nucleótidos, que básicamente consiste en que los nucleótidos que ya iban en base o iban, la base nitrogenada, que ya iban dirigidas hacia la degradación, son rescatadas, ¿verdad? Son recuperadas. O para que usted lo comprenda mejor, son recicladas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, como tenemos que fragmentar varias estructuras para hacer una sola base nitrogenada, principalmente una purina, entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista energético, construir nucleótidos es algo muy caro. Por eso es una de las pocas estructuras que tienen vías de recuperación o reciclaje. También ese otro motivo por el cual el hecho de consumir purinas, o sí, principalmente purinas, no es tan necesario porque nosotros las reciclamos. Entonces no es que yo necesite comer carne todos los días u otros alimentos ricos en purinas. ¿Por qué? Porque yo ya, o sea, no la elimino al 100%, sino que las estoy constantemente reciclando. Entonces, las purinas y los nucleósidos de purina se pueden convertir en mononucleótidos directamente mediante, ¿verdad?, la fosforilación de una purina libre. Ya pasó. Ya subió. El micrófono. Entonces, cuando yo quiero formar nucleótido purínico, uso la enzima PRPP, que significa fosforibosil pirofosfato. Perdón, fosforibosil transferasa es la que hace que el fosforibosil pirofosfato se una a la adenina. ¿A qué me refiero con esto? La adenina básicamente es mi base nitrogenada, que tiene así más o menos forma de hexágono. Y el fosforibosil pirofosfato, en cambio, es una pentosa, una ribosa, al cual ya se le ha anexado un grupo fosfato. Esta proviene de algo llamado ciclo de las pentosas, que es una vía que no estudiamos, pero que ustedes tienen que saber que existe y que se da después del segundo paso de la glucólisis. Entonces, esta fosforibosil pirofosfato es una pentosa que está formada o está unida a un grupo fosfato. Entonces, esta PRPP, para resumir, se une o se acerca a una adenina y gracias a esta enzima formamos el primer nucleótido, que es el adenín monofosfato. Y esto deja libre un fósforo inorgánico, que nos puede servir más adelante para formar más ácido fosfórico. Ya luego, para agregar los demás grupos fosfato a mi nucleótido, entonces tenemos que consumir moléculas de ATP, el cual le va a transferir ese grupo fosfato al nucleótido, en este caso la adenosina, y va a formar AMP y ADP. Pero bueno, el problema es que yo no necesito AMP en este momento. Yo necesito ATP. Entonces, este AMP y este ADP no me sirven para nada. Entonces, yo vengo y voy a tratar de nivelar las cosas. Entonces, ¿qué hago? Después de esto, yo consumo, ¿verdad?, otra molécula de ATP, pero al hidrolizarlo, ¿cómo les digo? Si yo vengo e hidrolizo un ATP, por ejemplo, para formar ATP aquí, me va a quedar
lo mismo, ATP y ADP. Entonces no es algo energéticamente viable. Se lo voy a hacer en la pizarra para que lo entiendan. Primero yo hago AMP gracias a la PRPP y a la adenina fosforibosiltransferasa. Luego yo consumo un ATP para producir AMP y ADP. ¿Por qué no sigo consumiendo ATP? Bueno, si tengo ADP y yo hidrolizo un ATP para fosforilar esta sustancia, mi producto final, perdón, va a ser de nuevo ATP más ADP. Entonces no es una reacción energéticamente favorable, no tengo ninguna ganancia aquí. Entonces, ¿qué es lo más factible en este caso? Bueno, en este caso, estas dos, o principalmente el ADP, se envía a la mitocondria, en donde vamos a ver mañana lo que es la fosforilación oxidativa y cómo utiliza el ADP para producir grandes cantidades de ATP que no son necesarios para tener energía. Entonces, en resumen, cuando hablamos del metabolismo de las purinas, tenemos dos vías, una vía de síntesis de nuevo y una vía de recuperación. La síntesis de nuevo tiene un costo energético alto, pongámosle 7 ATP por base nitrogenada. En cambio, en las vías de recuperación obtenemos solo 2. Por eso ellas adquieren una gran importancia en lo que respecta al mantenimiento de la cantidad de esta sustancia. Ahora, siempre existen enfermedades genéticas que pueden, como les digo, afectar o dañar una vía, llevando, ¿verdad?, a manifestaciones clínicas. Entonces, un ejemplo es un síndrome genético llamado el síndrome de Lesch-Nyhan. Este síndrome se caracteriza por la disminución de la enzima HGPRT transferasa, perdón. Que esto significa hidroxiguanina fosforibosiltransferasa. Básicamente sirve para transferir, ¿verdad?, o para de una guanina unirla a un PRPP. Guanina fosforibosiltransferasa. Entonces, esta enzima, al estar súper reducida, hace de que no se produzca ni el inosine monofosfato ni la guanina monofosfato, que son dos, ¿verdad?, de nuestros nucleótidos. Este es un precursor y este es un nucleótido hecho y derecho. Entonces, si en esta enzima no tenemos estos dos amiguitos, y esto va a inducir también, si yo no estoy usando el PRPP, este se va a aumentar. Entonces, estas dos vías del síndrome de Lesch-Nyhan van a servir como estímulo para tratar, ¿verdad?, de hacer mayor síntesis de nuevo. Fallando, ¿verdad?, porque no tenemos esto. Entonces, al final, lo que vamos a tener es una acumulación de guanina, la cual se va a ir acumulando para su degradación, formando grandes cantidades de ácido úrico. Entonces, la hiperuricemia es producto
de un defecto en la síntesis o en la regulación de la síntesis de la guanina, llevando al paciente a una hiperuricemia que le puede dar dolor, incluso deformidad en las articulaciones, entre otros problemas. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Entonces, neurológicamente, la acumulación de ácido úrico puede llevar al paciente, además de los síntomas de la artritis que hablamos, espasticidad, ¿verdad? Que son contracciones musculares involuntarias. En un niño, que es el que más se manifiesta, ¿verdad? Porque esto es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, en los niños va a llevar también a retardo mental, automutilación, y en ocasiones van a presentar los pacientes muerte por falla renal por depósitos de urato monosódico. ¿Lo que quiere decir? Que el agua tiene que estar corriendo siempre, ¿verdad? Entonces, si el agua del plasma si el agua de la orina, ¿verdad?, está llena de cristales de ácido úrico, se va a precipitar y va a formar cálculos que van a obstruir el riñón, van a inflamarlo y por eso se va a llevar a la falla renal. ¿Entendido? Más o menos ¿entendieron lo que es el síndrome de Lesch-Nyhan? ¿Alguien que no le haya entendido, que quiera que le vuelva a explicar? Bueno, voy a continuar. Entonces, hasta acá vimos que un exceso de la síntesis va a llevar a un exceso de degradación, aumentando los niveles del producto de degradación, que es el ácido úrico. ¿Por qué se aumenta la síntesis? Porque hay un defecto en la vía de recuperación de la guanina y eso hace que se estimule, ¿verdad?, la síntesis de nuevo debido a la acumulación de estas dos sustancias, a la disminución del inosine monofosfato y de la guanina monofosfato. Ahora, pasemos a la degradación. La degradación de las purinas, de las bases nitrogenadas purínicas, da como resultado una sustancia llamada ácido úrico. El ácido úrico es homólogo o parecido a la urea por sus componentes nitrogenados, ¿verdad? No es la urea, pero sí se parece, ¿verdad? Y también su acumulación, como vimos en el Lesch-Nyhan, puede llevar a síntomas severos o a problemas severos en nuestros pacientes. Entonces, las vías de degradación se caracterizan porque mi base nitrogenada se va a interconvertir a otro tipo de base nitrogenada que tienen un destino común, como es la producción de xantina. La xantina es una precursora, ¿verdad?, de nuestro producto final, que es el ácido úrico. Y el ácido úrico se va a producir gracias a una enzima llamada xantina oxidasa. Entonces, este final de la vía es prácticamente el objetivo en los pacientes que tienen hiperuricemia. Para evitar que el paciente tenga hiperuricemia, se inventó un fármaco que bloquea la acción de la xantina oxidasa por señales confusas. Pero al bloquear a la xantina oxidasa, yo puedo seguir degradando adenina o guanina hacia xantina, pero la xantina no va a pasar a ácido úrico. Por lo tanto, esto eventualmente debería ayudarnos a disminuir esos niveles en sangre. Ya, entonces,
La xantina oxidasa es la enzima que va a ser bloqueada para que se produzca ácido úrico. Ahora, ¿a dónde va a parar el ácido úrico? Bueno, él principalmente se excreta a nivel renal. Por eso es que cuando está en exceso, dentro de la vía urinaria se puede precipitar y formar cálculos renales. Muy a diferencia, ¿verdad?, de los cálculos en la vesícula biliar. ¿Alguien me puede decir de qué sustancias están mayormente hechos los cálculos en la vesícula biliar, chicos? ¿Alguien que lo recuerde, que lo vimos? No estoy seguro, pero bueno, no sé si estoy equivocado, pero por calcio, no sé si sería por calcio. No están hechos de calcio. De todas las clases que vimos, ¿qué sustancia se elimina a través del hígado y la vesícula biliar? A ver, que me recuerden. De hecho, el calcio se pierde también por la vía renal y entonces él ayuda más a los cálculos renales. Correcto, Reina, la bilis. Nosotros vimos que la bilis se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Pero la bilis estaba hecha de dos componentes, bilirrubina y las sales biliares. Y las sales biliares provienen de la degradación del colesterol. Entonces, los cálculos biliares están principalmente hechos de colesterol, que es ¿verdad? Si un paciente tiene los triglicéridos, el colesterol alto en sangre, tiene mayor predisposición a los cálculos en la vesícula. Por eso los gorditos tienen mayor incidencia de las operaciones en la vesícula. En cambio, la hiperuricemia, que no tiene nada que ver con gordura o no gordura, va a predisponer a mi paciente a mayor formación de cálculos en el riñón, ¿verdad? Eso que no se les olvide nunca. Porque es algo muy práctico para saber cómo tratar a los pacientes. Le daría, a ver, Reina, ¿le daría usted tratamiento para el colesterol a un paciente con piedra en los riñones? Reinita. Abril, porque ahora ya no me han contestado. Moisés. Bueno, Reina dice que no le daría tratamiento para el colesterol a un paciente con piedra en los riñones. No tiene lógica. Ustedes pueden tener el paciente que le llega por un uñero y se les muere. Ya, entonces, si ustedes hacen una buena anamnesis y correlacionan bien los síntomas con la bioquímica, la fisiología de las cosas, ustedes van a hacer un buen diagnóstico y le van a dar al paciente el tratamiento adecuado. Entonces, en el caso del ácido úrico, yo voy a investigar por si el paciente me sale con cristales de ácido úrico en la orina y tiene cálculos renales, entonces yo le voy a investigar si no tiene dolores articulares, que es otro lugar donde se precipitan estos cristales. Si no tiene deformidad de las articulaciones, si no se queda como entumido de vez en cuando. Entonces yo le mando su examen y hago diagnóstico confirmatorio. Pero si ustedes no sospechan algo, nunca lo van a poder confirmar. Acá podemos ver un ejemplo de cómo el ácido úrico a altas concentraciones se precipita. Precipitarse quiere decir que forma. Normalmente en el agua, en el líquido, están de forma imperceptible.
pero cuando están muy conglomerados, cuando tienen exceso de cristales cerca o de sustancias cerca, ellos se precipitan y forman estas estructuras cristaloides. Normalmente la precipitación de estos cristales en las articulaciones conlleva al desarrollo o a una patología llamada gota. En la gota tenemos exceso de las purinas, pero también en ocasiones puede haber un exceso o una deficiencia, perdón, de la enzima HGPRT, la hidroxiguanina fosforibosidtransferasa, que esta es la de mi vida recuperación. Entonces, esa causa de exceso de purina, o falta de reutilización de sustancias, va a llevar a mi paciente a una hiperuricemia. Esta hiperuricemia normalmente la podemos tratar con un inhibidor, como lo es el allopurinol. ¿Quién ha oído hablar del allopurinol? ¿Aló? Bueno, entonces, el allopurinol es un fármaco, ¿verdad? Sintetizado, como dice su palabra, sintéticamente o en un laboratorio, y que simula a la xantina y ocupa su lugar en la xantina oxidasa, que es la que se encarga de pasar de xantina a ácido úrico. Por lo tanto, al no tener allopurinol, al tener allopurinol, yo no voy a permitir el paso de xantina a ácido úrico. Y puede ser que esta se me acumule un poco, pero esta es mucho más fácil de volver a degradar o de volver a reutilizar en comparación con el ácido úrico. Bueno, ya por último, en la clínica, la gota primaria, hay una excesiva producción de ácido úrico, pero esta es debido a una sobreproducción de nucleótidos de purina. En esas ocasiones se producen depósitos de cristales en las articulaciones de las extremidades. Los pacientes al final de la gota desarrollan deformaciones en las articulaciones y pequeñas protuberancias. Esas pacientes literal, ustedes le miran como que tuviera un pedazo de tiza metido bajo la piel, se ve blanco, duro. ¿Alguno de ustedes conoció la tiza? Bueno, así como la tiza se ve. Y en la gota primaria no es la HGP la que está defectuosa, sino la PRPP sintetasa, que es para producir casi todos los nucleótidos, por lo tanto, pues puede ser un poco más severa. El allopurinol es igualmente el tratamiento para este tipo de patología. Acá podemos ver la gota por ácido úrico. La hiperuricemia se define como un aumento de más de 7 miligramos por decilitro y produce depósitos de cristales de urato monosódico. Produce inflamación en las articulaciones. Como ustedes pueden saber, esto se ve como un cuerpo extraño si se mete en el tejido. Entonces, ese cuerpo extraño es atacado con muchas células inflamatorias. El problema es que esta inflamación produce, dijimos, deformidad y mucho dolor. Y más porque afecta a pacientes entre la quinta y la sexta década de vida y a las mujeres poco después de la menopausia. Ahora vamos con las pirimidinas. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, las pirimidinas es un poco más rápido. Voy a terminar este video
¿verdad? Terminar esta sesión y nos volvemos a conectar en 5 minutos, que necesito hacer una llamadita rápido. Yo les aviso en el WhatsApp.